Hice arroz para un batallón de personas y en realidad era solo para mí, Tiago y Luquiña. Entonces, ¿qué voy a hacer con este arroz que sobró? Lo pongo directamente aquí en la licuadora y ahora voy a poner 4 huevos, porque mis huevos no son tan grandes. Si los tuyos son grandes, con 3 es suficiente. Al tener la certeza de que mi huevo proviene de un productor de confianza y acaba de llegar, lo coloco directamente aquí y le doy una sacudida para asegurarme de su frescura. Si tienes dudas sobre su procedencia o si es viejo, es mejor evitar este método. Rompe individualmente. Una bolsita de queso parmesano rallado, un chorrito de agua, que es solo para facilitar al batir. Voy a cerrar y batir bien. De vez en cuando, abre la licuadora, dale una mezcladita, porque es común que se quede pegado en los lados aquí. Los ingredientes más secos, si es necesario, pon un poquito más de agua. Esta textura está perfecta, queda bien espesa. Tomo un molde redondo, lo unto con aceite de oliva, aceite, incluso mantequilla, margarina, vierto la masa, la esparzo delicadamente. El grosor no debe ser ni muy fino ni muy grueso. Encima, un poquito de aceite de oliva o mantequilla derretida. En realidad, no lo unto. He estado dando unos golpecitos, ¿vale? Porque la masa es blanda. Si la pincelas así, mira, se va a venir la masa en la brocha. Mi horno ya está precalentado. Voy a llevar la masa allá y regreso. Sobró un poquito de masa, la voy a poner en este molde y llevarla a la freidora de aire para mostrarles cómo va a quedar. Mientras la masa está en el horno, voy a hacer el relleno. Aquí en la sartén bien caliente pongo aceite de oliva, pongo una cebolla picada. Como pensé que aquí faltaba un poco de grasa, en este caso el aceite de oliva, puse un pedacito de mantequilla. Ahora agrego el ajo picado, tomate, el pollo cocido y desmenuzado. Ahora sal, pimienta negra, pimentón picante o ahumado y un poquito de curry, que me encanta. Media lata de salsa de tomate. En realidad es ese tomate pelado, ¿ok? Me encanta. Y cilantro. Vamos a ver cómo están las masas. ¡Guau! Maravillosa, linda, perfecta. Voy a poner salsa de tomate en ambas masas. En la masa que fue al horno voy a poner el pollo desmenuzado. En esta voy a poner chorizo en rodajas que salteé con cebolla y un poquito de orégano. Queso crema aquí encima si prefieres. También puede ser catupiry, que es increíble, ¿eh? ¿Cuál prefieres? Ponlo en los comentarios. Ahora voy a poner un poquito de queso mozzarella por encima. En esta de calabresa voy a poner aceituna verde. Y luego air fryer y horno para darle ese doradito. Mira qué maravilla. La pizza hecha con las sobras del arroz. El sonido de esta masa súper crujiente. Esta es la de la air fryer, que está hermosa. Voy a poner una cerca de la otra. Amo la albahaca en la pizza. Un chorrito de aceite en esta también. Y en esta voy a poner un poquito de orégano. Mejor momento, hora de probar esta pizza hermosa. Sin gluten, excelente opción para variar el menú y disfrutar de una pizza sin gluten.